Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina Galván y quiero platicarte de cómo se realiza una clase, sea esta de la naturaleza que sea. En este caso específico estamos hablando de las clases de Access Consciousness. Y para que se dé una clase debe de haber un sinnúmero de situaciones que se van juntando y son como una especie de rompecabezas que embona de manera perfecta para el fin que estamos persiguiendo, que es generar mayor conciencia a través de las clases. Los elementos, digamos, principales o que son más obvios es que haya una persona que facilite la clase, personas que tomen la clase y otra persona o personas que hagan el enlace entre estos dos factores. Y la labor que tiene el host es una labor sumamente importante que va antes de la clase, durante la clase y después de la clase. El host es la persona que se encarga de hacer la invitación a las clases, a los cursos, que se encarga de organizar todos los detalles de logística, los detalles técnicos, desde el lugar en donde se va a dar, si se van a requerir camas de masaje, ubicarlas, moverlas, que todo esté dispuesto para que la clase sea un éxito. A veces no se nota mucho el trabajo del host. Pensamos que solamente se encarga de compartir información o que solamente se encarga de dar información, recibir inscripciones. No, la energía del host es muy importante para toda la creación completa de una clase. ¿Por qué? Porque es la invitación a más, es la invitación y él permite que fluya la energía a través de él, o puede también en cierto momento detener la energía. Esto no quiere decir que si tú eres host te debes de sentir absoluta y totalmente responsable de todas las cosas que suceden dentro de la clase o para la creación de esta, sino que eres parte de un equipo, y ese equipo está trabajando para generar la invitación a otras personas y generar este espacio de conciencia, que al fin de cuentas es lo que estamos buscando. Y sabes, me animé a hacer este video porque en estos días he tenido muchas muestras de gratitud donde personas me han dicho literalmente gracias, gracias por invitarme a la clase, gracias por invitarme a conocer esto que yo no conocía, gracias por haberme dado la clase. Y eso me ha llenado el corazón de mucho gozo, a la vez de gratitud y el reconocimiento de que cada vez que nosotros decimos sí, estamos siendo un factor de cambio para la humanidad. Si todo depende también desde el espacio en donde estamos haciendo esta invitación, si lo hacemos para jugar, lo hacemos para gozar, lo hacemos para divertirnos, lo hacemos para invitar a otras personas a que cambien y mejoren su vida de una manera importante y radical, o lo hacemos desde la necesidad y del cumplimiento y de querer que las cosas sean de cierta manera, desde el control. Entonces, esas dos situaciones que son sumamente polares o polarizadas, perdón, son antagónicas, y una va a funcionar, la otra no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo la invitación desde la necesidad de tengo que tener un número determinado de personas para la clase, eso es como una energía que empuja a la gente hacia afuera. O sea, no quiero esto que me estás ofreciendo porque no se siente cómodo y no es amable para mí, porque me estás viendo solamente como un número. En cambio, si entras en ese espacio de juego, en el espacio de amplitud, gratitud y de pregunta, ¿quién más quiere venir a jugar? ¿Quién quiere venir a tomar esto que yo tengo? Entonces eres esa invitación a más y la gente va a llegar a ti de una manera natural.
Esto no quiere decir que no tengas que hacer algo al respecto, no quiere decir que no tengas que hacer llamadas o conectar con las personas. Significa que lo podemos hacer de una manera mucho más suave, más simple. Lo podemos hacer desde la facilidad o lo podemos hacer desde algo que es pesado, algo que no se siente bien, que no estoy disfrutando. Y los resultados van a ser muy diferentes. Por lo tanto, si tú estás en ese punto de que quieres ser host para alguna clase, ya eres la invitación. ¿Por qué? Porque estás levantando la mano a decir yo, y tu labor es sumamente importante, porque gracias a ti otras personas van a tener la oportunidad de converger en un espacio que se va a crear de magia, de cambios y de conciencia. Entonces, fíjate cómo es tu contribución o cuál es tu contribución a la humanidad desde ese lugar en el donde estás, a levantar la mano y decir yo organizo una clase, yo quiero traer a alguien que vaya a dar una clase. Por lo tanto, siéntete en gratitud por tu persona, por la elección que acabas de hacer. Y la invitación es que no te sientas como que lo estás haciendo tú solo, ¿sí? Obviamente el facilitador confía en ti plenamente para que hagas lo que sea requerido para generar ese espacio de amplitud para la clase. Sin embargo, si tú te sientes atorado, sientes que no estás avanzando, porque así va a ser en algún momento, te voy a decir que se mueven tantas cosas dentro de la conciencia que de pronto llega un instante en donde eso no se siente tan bien. Pero no hay que confundirlo con el hecho de si ya no es ligero para mí, sino más bien preguntar si esa sensación de incomodidad y de querer tirar la toalla ya tiene que ver más con todo lo que se va a mover y toda el status quo del lugar en donde estamos y de toda la humanidad para que nada se mueva de donde está. Y eso debe ser también un signo en el que tú veas que lo que estás haciendo importa y lo estás haciendo bien, puesto que empieza a haber unas ciertas resistencias. Ahí es donde tú no estás solo. ¿Por qué? Porque tienes también el respaldo del facilitador que te va a ayudar a mover energías, a saber cómo conectar con las preguntas que te van a ayudar en ese momento. Y también tomar en consideración otros puntos como son que requiere salirte de la mente. Cuando estamos creando una clase, no todo, o sea, las decisiones no las vamos a tomar desde la lógica, que sí porque el lugar es bonito, que sí porque el lugar está cerca o porque sí el lugar es barato. No. Hay que preguntarse a esa clase, preguntarle cómo quiere ser creada. La clase es una entidad en sí misma y tiene elecciones y te va a decir específicamente qué es lo que quiere para ser creada. Cuando tú conectas con la energía de esa entidad, estás en comunicación con ella, las cosas van a ser mucho más sencillas. Entonces, todo lo que incluye esa clase te va a ir hablando si tú tienes comunicación con ello. Es decir, las mesas, las sillas, el lugar, los manuales, los snacks, etcétera. Todo lo que está ahí hay que tomarlo en consideración porque todo eso tiene conciencia y podemos utilizarlo a favor, su energía, para que contribuya con la creación de la clase y sobrecreación de la clase. Y de esa manera podemos generar más. Una clase se crea muchísimo antes de la fecha en que está programada. Una clase se crea desde que ni siquiera sabemos que se está creando. Ya tiene una intención y luego nos conecta a los facilitadores, a los hosts, a los participantes. Y podemos empezar a jugar con eso desde el momento mismo en que concertamos una fecha. La fecha también tiene un factor y un juego dentro de todo esto, y es también preguntarle a la entidad de la clase en qué fecha quiere ser creada, fuera de toda lógica. A lo mejor la fecha es
una fecha que no hubieras elegido tú porque a lo mejor es día festivo, porque a lo mejor hay juego de finales de fútbol, porque a lo mejor hay N cosas que tu mente te va a decir que no son propicias para tal efecto. Y sin embargo, si la fecha se percibe ligera y la entidad de la clase te dice que esa es, hay que hacerle caso y seguir la energía. Si un facilitador, tú te acercas con un facilitador y lo invitas a crear una clase contigo y en ese momento te dice que no puede, no tiene tiempo o simplemente no es ligero, no pienses que es algo personal, simplemente puede estar siguiendo la energía y ve que no es el momento y que quizá haya que esperar a que se muevan otras cosas para que esa clase se dé con mayor facilidad. Igual tienes la libertad de buscar a otra persona y ver cómo funciona eso, ¿sí? Entonces, hay muchas consideraciones aquí en ese tema que cuando tú ya des ese paso se irán ampliando con la persona que estés colaborando y todo esto es la contribución que somos todos y cómo nos sumamos unos a otros para generar mayor espacio. Y cuando tú hagas la invitación a alguien, créeme, hazlo desde el espacio de saber que estás contribuyendo en algo. Si en ese momento la persona no está disponible para escuchar o para recibirlo, tampoco lo tomes personal. Recuerda que todos tenemos nuestros procesos y todos tenemos nuestros tiempos, los cuales hay que saber respetar. Y salte de la mente, no pienses solamente en tus 5 amigos que te siguen a todos lados y que a lo mejor son los que van a ir a la clase. Olvídate de eso, a lo mejor tus 5 amigos no están disponibles, no están en esa disposición de recibirlo aún, pero hay millones de personas que están en el mundo buscando esto específicamente y tú no sabes en qué punto, en qué momento, en qué lugar esté la persona o las personas que están en disposición de recibirlo. Entonces, no te enganches con digamos, la ilusión de la realidad de solamente lo que tus sentidos perciben, sino que ábrete a todas las posibilidades. A mí me ha tocado, bueno, la vez que yo he estado en ese nivel de host, que de la ciudad en la que yo estaba, éramos 2 personas que inclusive no somos originarias de aquí, somos de fuera, y el resto de las personas vinieron de otras ciudades. Entonces no pienses que la gente es de tal o cual manera. No pienses que solamente tus vecinos pueden acudir a la clase. Ábrete a todas las posibilidades y juega con ellas. Cuando tú te abras a esas posibilidades, créeme que cosas mágicas empiezan a suceder. No te compres los puntos de vista limitantes sobre cómo debe de ser, cómo debe de parecer para generarse una clase. Ábrete más a las posibilidades y verás que si te conectas con todo esto desde el gozo y desde la diversión, va a ser algo sumamente enriquecedor. Y qué regalo eres tú para el mundo siendo host. Muchas gracias, yo soy Cristina Galván y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.